Bueno, yo les voy a hablar de la introducción al tema. Bueno, este tema básicamente lo que dice o el concepto es que en este movimiento o en este tipo de movimiento se dice que es forzado porque se tiene que dar energía al sistema, como lo podemos ver aquí en esta imagen, que para que este resorte esté moviendo o esté oscilando, esta persona tiene que estarle dando una cierta energía. Entonces por eso se dice que es forzado. Vamos a hablar de ciertos conceptos. El primer concepto es la frecuencia. La frecuencia dice que la oscilación es igual o cercana a la frecuencia de la fuerza externa. Y el segundo concepto es la resonancia, que dice que si la frecuencia de la fuerza externa coincide con la frecuencia natural de oscilación del sistema, se produce este fenómeno llamado resonancia. En la vida real podemos encontrar que el columpio es un buen ejemplo de esto, ya que para que este columpio oscile, nosotros tenemos que darle cierta fuerza para que se pueda mover. Ahora, veamos qué nos dice el ejercicio. Una masa de 100 gramos se fija a un resorte cuya constante es de 1600 dinas sobre centímetros. Después de que la masa alcanza el equilibrio, su apoyo oscila de acuerdo a la fórmula h de t, que es igual a seno de 8t, donde h representa el desplazamiento de su posición original y t el tiempo. Inciso A. En ausencia del amortiguamiento, determine la ecuación del movimiento si la masa parte del reposo desde la posición de equilibrio. Bueno, tenemos los siguientes datos. Masa es igual a 100 gramos, la constante de proporción sería 1600 dinas sobre centímetros y la función con la que oscila el resorte sería seno de 8t. Bueno, como en este ejercicio estamos hablando de movimiento forzado, se sabe que tendremos una fuerza externa y por ley de Hooke dice que la fuerza externa es igual a la constante de proporcionalidad por la función con la que oscila el resorte. Sustituimos los datos y ya podemos tener cuál sería la fuerza externa que estaríamos utilizando en nuestra siguiente fórmula. La ecuación de movimiento quedaría de esta forma ya que no tenemos amortiguamiento y entonces ya podemos sustituir. Tenemos la masa, tenemos la constante y tenemos la fuerza externa. Aquí hacemos una operación para que nos queden términos más sencillos, dividimos entre 100 y nos queda la siguiente forma. Ahora ya podemos resolver la ecuación diferencial. En este caso, pues comenzaremos con la ecuación característica, donde despejamos m y podemos resolver este que nos da más menos 4 y número imaginario, entonces no está dentro de los reales, por lo que x de h queda igual a c1 coseno de 4t más c2 seno de 4t. Ahora tenemos x1, tenemos x2, tenemos a2 de t y tenemos g de t. Entonces seguiría resolverlo por el método de variación de parámetros. Lo primero sería aplicar el Wronskiano de x1 y x2. Aquí podemos ver que coseno de 4t por 4 de coseno de 4t nos da 4 coseno cuadrado de 4t menos 4 seno de 4t por seno de 4t. Factorizamos un 4. Coseno cuadrado de 4t más seno cuadrado de 4t nos da 1 y entonces el Wronskiano nos queda de 4. Ahora, aplicamos la fórmula para la ecuación cuadrática para obtener xp. Podemos utilizar esta fórmula ya que la ecuación es de grado 2. Entonces, aquí sería x1 menos x2 por g de t. Y aquí sería el Wronskiano de x1 y x2 por a2 de t. Aquí sería lo mismo, solo intercambiaríamos este x2 por x1. Y pues comenzamos a resolver, sacamos las constantes. Aquí aplicamos una propiedad, la de el seno doble, para poder simplificar y poder hacer la integral. Aquí vuelve a salir una constante, es menos 8. Y entonces aquí ya cuando resolvemos tenemos seno cuadrado de 4t, eso lo ponemos por método de sustitución, queda como u, se elimina coseno de 4t y para completar la integral nos quedaría un 4 abajo. Entonces tendríamos que sacar un 4 y como había comentado aquí va un menos 8 entre 4 nos quedaría un 2. Lo mismo hacemos de este lado, igual aplicamos la misma propiedad, se sacan las constantes que se necesiten y ya nos quedaría de la siguiente manera. Aquí ya está en términos de u, ya nada más es sustituir
y nos quedaría de la siguiente manera. Todavía se puede simplificar más, como podemos ver aquí. Aquí podemos factorizar un menos 2 tercios y un coseno y un seno de 4t. Aquí nos volvería a aparecer la propiedad que nos da 1 y volvemos a aplicar la propiedad del ángulo doble, donde es 2 coseno por seno de 4t y nos queda el ángulo doble. Y nos quedaría esto, es nuestra xp. Ya simplificando, tenemos nuestra fórmula general que nos queda como x de t es igual a c1 coseno de 4t más c2 seno de 4t menos un tercio seno de 8t. Ahora, como se comenta en el problema, la masa parte del reposo. Entonces, x0 será igual a 0 y la derivada de x0 será igual a 0. Sustituimos en la primera condición, donde x0 es igual a 0. Aquí x0 es igual a c1 coseno de 0 que es 1 y c2 por seno de 0 que es 0 y menos un tercio de seno de 0 que es 0. Entonces solo nos quedaría que 0 es igual a c1 y ya tendríamos el valor de c1. Ahora sustituiremos en la segunda condición, donde la derivada de x0 es igual a 0, sabiendo que c1 es igual a 0. Aquí se cancela ya que menos 4 por 0 y por seno de 0 sigue dando 0. Aquí coseno de 0 es 1, entonces nos queda 4 por C2. Y aquí coseno de 0 es 1 y nos queda menos 8 tercios. Hacemos el despeje donde C2 nos queda que son 2 tercios. Y ya teniendo el valor de las constantes podemos tener la solución particular y darle respuesta al inciso A. Muy bien, ahora vamos a pasar al inciso B. Y este dice, ¿en qué momento la masa pasa por posición de equilibrio? Y pues para poder cumplir esta condición tenemos que nuestra función x de t tiene que ser igual a 0. Entonces pues ya nada más recordamos nuestra función que tenemos x de t igual a 2 tercios del seno de 4t menos un tercio del coseno de 8t. Pues aplicando la regla del coseno del ángulo doble, que es igual a 2 veces el seno de la mitad del ángulo por el coseno de la mitad del ángulo que teníamos, entonces nos da x de t igual a 2 tercios del seno de 4t menos 2 tercios del seno de 4t coseno de 4t. Entonces pues aquí vemos, bueno, de este modo también podemos igualar esta parte ya a 0 y vemos que tenemos un seno en las dos partes, ¿no? Entonces factorizamos y nos queda como 2 tercios del seno de 4t por 1 menos coseno de 4t y esto es igual a 0. Y ahora necesitamos que esta parte sea igual a 0 o esta parte sea igual a 0. Entonces con cualquiera de los dos pues nos basta, ¿no? Pero vamos a ir calculándolas. Entonces despejamos, ¿no? 2 tercios del seno de 4t igual a 0. El 2 tercios se cancela y nos queda como seno de 4t igual a 0. Es esta parte que tenemos. Y por la otra parte nos queda 1 menos coseno de 4t. Entonces 1 lo pasamos restando como menos 1 y nos queda menos coseno de 4t igual a menos 1. El menos lo cancelamos y nos queda como coseno de 4t igual a 1. Entonces ahora vamos a ver para qué puntos se cumple esta condición, que el seno de 4t sea 0 y el coseno de 4t sea 1. Y pues recordamos que el seno nos da 0 en cualquier punto, eh, en cualquier número entero que esté multiplicado por pi, ya sea seno de 0 pi, seno de 1 pi, seno de 2 pi, seno de 3 pi, cualquiera de estos números nos va a dar 0. Entonces planteemos primero nuestra primera formulita y después vamos a comprobar aquí que nos concuerda, ¿no? Entonces decimos que esto se va a cumplir cuando t sea igual a n, donde n vale cualquier número entero real que esté multiplicado por pi, y sobre 4. ¿Por qué sobre 4? Porque aquí tenemos seno de 4t. Entonces pues para poder abarcar todos los números ya nada más lo pasamos dividiendo y aquí lo tenemos, ¿no? Entonces tenemos este primer planteamiento. Ahora vamos a ver con el coseno si tenemos que abarcar más números o si con este planteamiento nos es suficiente. Entonces ahora revisamos el coseno de 4t. Pues vamos a revisarlo con la misma fórmula. Vamos a empezar revisando
la función del coseno, entonces vemos que pues aquí también nos está dando coseno igual a 1 cuando es 0 y luego cuando es igual a 2pi. Esto se repite constantemente cada número par multiplicado por pi. Entonces esto sería 0, 2pi, 4pi, 6pi, etcétera, ¿no? Y pues ya nada más aplicando la fórmula vemos que se cumple esta condición que planteamos previamente, ¿no? Entonces van a ser todos los números enteros reales que estén multiplicados por pi y sobre 4 para pues poder abarcarlos todos, ¿no? Porque nuestra función esta está acelerada. Entonces, pues eso sería todo por parte del inciso B. Ahora podríamos pasar con el ejercicio C, el cual nos plantea en qué tiempos la masa alcanza sus desplazamientos extremos. Para esto primero tenemos que derivar la función que nos dan. La función, si recordamos, sería x de t sería igual a 2 tercios seno de 4t menos 1 tercio seno de 8t. Esto lo derivamos y nos quedaría como 8 tercios coseno de 4t menos 8 tercios coseno de 8t. Esto lo podemos factorizar y nos quedaría como 8 tercios coseno de 4t menos coseno 8t. Ahora, aplicando la propiedad que nos dice que coseno de 2θ será igual a 2 coseno cuadrado de θ menos 1, esto lo aplicamos a la función que tenemos derivada, nos quedaría igual a 8 tercios coseno de 4θ menos 2 coseno cuadrado de 4θ más 1. Recordemos que aquí tiene el símbolo negativo. Esto igual lo podemos factorizar y nos quedaría más chico. Y nos quedaría como 8 tercios 1 menos coseno 4θ por 1 más 2 cosenos 4θ. Esto lo podemos igualar a 0. Ahora, resolviendo cada una de estas factorizaciones por separado, cada una de estas, nos quedaría como 1 menos coseno de 4t sería igual a 0. Esto despejándolo, nos quedaría que t sería igual a 0. Ahora, pasando con la otra parte, nos quedaría que 1 más 2 coseno de 4t igual a 0. La despejaríamos de esta forma y nos quedaría que t sería igual a 1/6 de pi. Ahora, para hallar los tiempos de los desplazamientos extremos, tendríamos que igualar t a 2pi y se le restaría el ángulo de referencia. Este sería el ángulo de referencia. Entonces tendríamos que 4t sería igual a 2pi menos 2 tercios pi. Ahora, despejando la t, nos quedaría que t sería igual a 1 tercio de pi. Ahora tenemos que encontrar el periodo de coseno de 4t, el cual se nos da por esta formulita, que sería t es igual a 2pi sobre w. W sería el ángulo que tenemos acá, entonces sería 4. Entonces nos quedaría como 2pi sobre 4 sería igual a pi medios. Ahora, para encontrar las soluciones las tendríamos que armar, que nos quedaría que el tiempo 1 sería igual a pi sextos más pi medios, que sería esta parte de acá. Ahora, para el segundo tiempo sería pi tercios, esta parte de acá, más pi medios, otra vez se repetiría. Y estos dos tenemos que multiplicarlos por n. Entonces nos quedaría que estos tiempos serían las soluciones para cualquier valor entero, mientras n sea obviamente un número entero. Y por si acaso, esto cabe aclarar que esto marca que entonces los valores se repiten cada pi medios. Ahora con el inciso D sería más fácil y nos dice cuáles son los desplazamientos máximos y mínimos. Para encontrar esto, tenemos que sustituir estos valores en la función principal. Entonces tendríamos que evaluar xd con pi sextos más pi medios n, tomando n como 0. Entonces vamos a retomar la función principal y vamos a sustituir estos valores en la t, quedándonos como 2 tercios seno de 4 pi sextos menos 1 tercio seno 8 pi sextos. Esto quedaría como raíz de 3 sobre 2 y menos raíz de 3 sobre 2 debido a la funcionalidad del seno. Esto se multiplicaría, se eliminan los dos, quedaría como raíz de 3 sobre 3 y esto se pone positivo y quedaría como raíz de 3 por 6. Entonces quedaría como raíz de 3 sobre 6. Esto se suma y quedaría como raíz de 3 sobre 2. Entonces nos quedaría que uno de los desplazamientos sería raíz de 3 sobre 2. Ahora hacemos lo mismo evaluándolo con el segundo tiempo, que sería pi tercios más pi medios n. Igualmente sustituimos estos valores en la t y nos quedaría como 2 sobre 3 seno de 4 por
pi tercios menos 1/3 seno 8 pi tercios. Nos quedaría como raíz de 3 sobre 2 negativo y raíz de 3 sobre 2 positivo. Esto igual se multiplica, aquí se eliminan los dos, quedaría menos raíz de 3 sobre 3 y igual esto queda negativo, raíz de 3 sobre 6 multiplicado. Esto se restan estos dos y quedaría como menos raíz de 3 sobre 2. Este sería el segundo desplazamiento, menos raíz de 3 sobre 2 centímetros. Entonces ya encontramos el desplazamiento mínimo y el desplazamiento máximo. Bueno, ahora empezaremos a hablar de la gráfica. Entonces, primero que nada, tendremos que usar la ecuación de movimiento que obtuvimos anteriormente. Si lo metemos así directamente, esto nos da la gráfica en GeoGebra. Ahora, con esta gráfica obtenemos varios datos. Primero que es una gráfica de movimiento oscilatorio. ¿Qué significa que es movimiento oscilatorio? Es cuando un objeto, en nuestro caso nuestra masa, se mueve de un lado a otro alrededor de una posición de equilibrio, donde se repite. Entonces aquí pueden ver que tenemos la posición de equilibrio y se está repitiendo prácticamente. Ahora, son de ondas sinusoidales. Esto lo vemos que son ondas suaves y periódicas. Esto se puede saber más que nada porque tenemos senos. Es entre senos y cosenos, pero en este caso estamos usando senos. Ahora, ¿qué significa que está en la posición de equilibrio? Pues que en este caso la masa, en estos puntos, cuando la línea cruza el eje horizontal, llega a una posición donde está en equilibrio. Después, mediante la fuerza que se ejercen, esta empieza otra vez un movimiento oscilatorio, donde va para arriba, baja, luego sube con una velocidad, llega a su posición de equilibrio y se repite. Así infinitamente. Bueno, en este caso en la gráfica.